En estos cambios que estás comentándonos? Bueno, aparte de la línea, cuando tú diseñas la falla, pues el tan famoso ya conocido corcho blanco, que criticado en la crema, pero bueno, hay que reconocer que es un material muy bueno pues para mantener con los presupuestos que se tienen ciertos volúmenes, que con el sistema antiguo, con el sistema de embaretado, de barro, vaciado de escayola y luego llenado de cartón y etc, pues claro, supone un coste y un tiempo que con el corcho sí que le adelantas un poquito. El volumen puedes meter por unos presupuestos un poquito más sencillos, pues puedes meter incluso piezas nuevas también, o sea, ya no meto el muñeco que el año pasado se quemó allá, este se va a quemar aquí y al que viene seguramente en la otra de al lado, o sea, pues ya puedes cambiar un poquito el decir, che, pues vamos a hacer alguna cosita, aunque sea pequeñita por el presupuesto que llevamos, pero se le puede dar un cierto volumen y se le puede dar una cierta estética fresquita, nueva. Sí, no es más fácil modelar, supongo, y más barato con este nuevo material que a lo mejor con el otro. El más fácil es faena también, o sea, no nos vamos a engañar, ¿no? Porque mucha gente se piensa que con el sistema este de digitalización, o sea, por arte de birlibirloque, te viene la pieza ya y ya está, y tú la vendes ya a la comisión. Y no es así, o sea, hay un trabajo detrás de eso. Ese sistema lo que nos ha ayudado ha sido lo que te he comentado antes, a desarrollar un volumen que antes era mucho más costoso. En cuanto a materiales que entraba ahí en ese proyecto, como a mano de obra y a tiempo en general. Entonces el corcho, sistema de escaneo y digitalización, lo que nos ha hecho es que ese proceso sigue teniendo faena también, pero va más rápido, no es tan costoso, va un poquito más rápido. Y sí que es cierto que también se está viviendo una nueva tendencia en cuanto a pinturas, en cuanto a las pinturas que nos encontramos a la calle con los monumentos. Sí, exactamente, la pintura ahora pues sí que es verdad que son unas tendencias, las tonalidades son más suaves, suelen ser más tinta plana, ya no es el difuminado, el óleo, bueno, el óleo muy poquita gente, prácticamente nadie pinta el óleo, algunos sí que refrescan algo, pero bueno, lo que es la base, o sea, es ya totalmente acrílico y ya te digo, colores suaves y a la hora de realizar la pincelada, pues todo muy suelto, tintas planas muy sueltas, muy limpito, que quede un conjunto limpito. ¿Y para ti qué es lo más importante de una buena falla el día que se planta? ¿Qué es lo más importante? ¿El acabado, la pintura, el modelaje, el riesgo? Hombre, tiene que ser un conjunto de un poquito de todo, ¿sabes? O sea, la idea, lo que se persigue es eso. Lo que se persigue es que tenga su ingenio, que tenga una composición agradable. No es imprescindible, para mi punto de vista, no lo veo imprescindible volúmenes exagerados y unas campas de Ninocha ahí, porque bueno, ahí ya entramos ya un poquito, ¿no?, en los gustos personales, pero es lo que estábamos hablando. Yo prefiero ver una fallita que esté en consonancia, bien acabadita, bien pintadita, que tenga su puntito de riesgo, a ver una montaña de algo, que por desgracia también nos toca lidiar con eso, porque también estamos corriendo unos tiempos que compran la falla a metros, o sea, como el pescado, a kilos, más. Y no lo sé, yo es un punto de vista mío personal, a mí me gusta más eso, prefiero. De hecho, yo es la filosofía que llevo y hasta ahora me está yendo bien, a lo mejor algún día pues me toca vender pescado, ¿sabes? Me toca venderla a metros, pero bueno, yo prefiero, ya no se trata de escatimar ni de racanear, pero prefiero poner lo que toca, pero que esté arregladito, que esté bien, a poner por poner, no sé, quizá también lo que me han enseñado también de chaval cuando empecé los talleres, se llevaba más la filosofía esa. Pues nada, Toni, muchas gracias, te dejamos que sigas trabajando, que faena y mucha suerte en fallas del 2010. Nada, muchas gracias.